Pues la mayoría, mira, aquí esa situación es un poquito diferente en Ucrania que en Rusia, porque en Ucrania como que hay mucho nacionalismo y hay mucha manipulación nacionalista, más en parte que está pegada al norte, donde está Lvov, y la parte que está pegada a Polonia, ¿no? Entonces allá hay mucho movimiento nacionalista. Entonces ellos como que están distrayéndose tanto del sistema social como a problemas nacionales, ¿sí? En cambio en Rusia sí, allá es más actual problema social, y la generación vieja es precisamente la que está en contra de todas las reformas, porque ellos sí pasaron toda su vida con socialismo, y entonces para ellos ese cambio significó una pobreza total, desprotección total, porque pues la pensión que ellos reciben ahorita es muy pequeña, no tiene el mismo valor que tenía en tiempos de socialismo, ¿no? Por decirte, por ejemplo, mi abuelita tenía su pensión de 57 rublos. El salario mínimo en ese tiempo era 70 rublos. ¿Sí? Mi beca de estudiante con la que yo podía comer todo el mes era 40 rublos. Entonces con 57 rublos de pensión de mi abuelita, ella pues le alcanzaba, este departamento le dio el gobierno, otra de las ventajas del socialismo, que las casas nos daban de gratis. ¿Sí? Entonces mi abuelita tenía su departamento de un cuarto, pues tenía muebles necesarios, no tenía lujos, le alcanzaba para comer. Cada año ella iba de viaje, por ejemplo, de turista, iba al mar. Su pensión era para disfrutarla, ¿no? En cambio mi papá, por ejemplo, su pensión era como $80, para no equivocarme. ¿Sí? Entonces, como subieron mucho los gastos de luz, por ejemplo, todo lo de casa, de gas, porque antes era, por decirte, pagábamos como, ¿cuánto? Como 17 rublos por un departamento de 3 cuartos, incluyendo, por cierto, ya se pagaba radio, calefacción centralizada, gas, luz, ¿qué más? Ya no recuerdo. Agua, sí, agua era gratuita, nosotros no sabíamos que hay que pagar por el agua. O sea, prácticamente estaba subsidiado, era como un pago simbólico. Sí, un pago simbólico, sí. Entonces mi abuelita alcanzaba para pagar, como su departamento era de un cuarto, todavía era menos, como 8 rublos por mes, ¿no? Para comer, viajar y todo esto. Entonces mi papá ahorita, toda su pensión casi iba para pagar todos estos servicios, ¿sí? Apenas le alcanzaba para comer. Entonces lo que tenía que hacer mi papá es rentar uno de los departamentos, porque nosotros teníamos de 3 cuartos departamento. Entonces creo que hasta 2 cuartos él lo rentó, precisamente para poder sobrevivirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces no es el mismo nivel adquisitivo de pensiones que tenía antes que es ahorita. Claro, el contraste. El contraste. Y por cierto, mi papá, mira, manipulación, por ejemplo, allá entraron todas esas ventas por catálogo, ¿no? Entonces tú sabes que pues la mayoría de esas ventas pues es ganancia de la persona que vende, de la que depende, es una pirámide, ¿no? Entonces mi papá era tan inocente que lo creía. Él me hablaba, por ejemplo, por teléfono, dice, no te imaginas, dice, es que me vendieron unas vitaminas con nanotecnología, que quién sabe qué. Él compraba todas esas cosas, imagínate. Entonces las personas están manipulables después del sistema socialista, que precisamente crean toda la propaganda, todos los medios de comunicación que está a su disposición. Prácticamente se vuelven más vulnerables, ¿no? Más vulnerables. Porque prácticamente, pues, si vives en un sistema capitalista, estás acostumbrado a que, pues, el 90% de lo que te dicen, pues, sí, es mentira, ¿lo sabes? Sí, aprendes a leer entre las líneas, ¿no? Y allá no. Se vuelven más vulnerables. Respecto a los medios de comunicación,
estaban el gobierno era el encargado, había como, bueno, desconozco la verdad cómo estaba, pero no sé, supongamos, había como un departamento especial que se encargaba o en quién residía el control sobre los niños. Había varios, porque había el control técnico, ¿no? que incluye todas las frecuencias y toda la comunicación, pero generalmente esa fue parte técnica no tan importante como parte ideológica. Allá es donde entraba la censura, lo que te mencionaba, que todo lo que pasaba en radio, en televisión, periódico, pasaba por censura. Y era, sí, o sea, era como un departamento, era exclusivo del gobierno. Exclusivo era a nivel nacional, a nivel de república, a nivel de la ciudad. Mi mamá, por ejemplo, ella trabajaba en comité de radio y televisión de la ciudad donde yo nací, que es una ciudad así como Puebla, pero más chiquita, pero era el capital de una región. ¿Sí? Entonces ellos tenían su propio radio y su propio programa de televisión. Entonces mi mamá era gerente de personal del comité. Entonces mi mamá, por ejemplo, tenía que firmar un oficio donde ella se comprometía no hablar nada de las cosas secretas que son de ese comité. Y mi mamá decía, ¿yo para qué quiero firmar? Se dice, a mí no me interesa cosas secretas. Dice, mejor no firmo, mejor que otra persona lo haga ese trabajo, ¿no? Sí, era un procedimiento muy complicado precisamente porque casi todo tenía que ser dado visto bueno para cualquier información que salga de medios de comunicación. Ajá, y prácticamente entonces lo que voy entendiendo es que estaba controlado desde lo local hasta lo nacional, o sea, no era un control solamente nacional, era todo. A todos los niveles. Ah, ok. Y es más, por ejemplo, en una universidad, por decir algo, tú querías sacar un periódico de pared, ¿no? Con chistes de tus compañeros o cualquier cosa de estas. No, tenía que dar visto bueno el vicedecano, por ejemplo. ¿Sí? A alguien de la autoridad, a todos los niveles, en una fábrica, en una universidad, todo estaba siempre controlado. Respecto a, retomando otra vez, eso, lo de el arte, olvidé unas revistas que me topé que eran de la época de la Unión Soviética, pero Sputnik, no sé si llegaban a Ucrania, son unos pequeños. Entonces, ahí, bueno, hojeándolas, descubrí que había muchas así como, y descubrimos esto, o presentación de ballet y tal cual, o sea, se maneja como que hay, no sé, un buen nivel de arte y todo. Sí. ¿Cómo era? O sea, era prácticamente yo gobierno decido, se puede presentar el ballet y decido quiénes se pueden presentar, o cómo doy esta idea de que en realidad sí existe arte, sí existe como tal, pero lo que me comentaba anteriormente, que pues prácticamente todos los artistas estaban... Sí, era todo controlado. Lo que pasa aquí precisamente es una de las discusiones en medios de comunicaciones, porque en tiempos de Unión Soviética, cuando había tantas limitaciones, censura, se crearon verdaderas obras de arte. Exacto, pero el en ballet, todo, por ejemplo. En ballet, ¿cómo se llama? En escritura, por ejemplo, en música. Y ahorita que tienen toda la libertad, no hay nada verdaderamente que vale la pena. Entonces parece que para crear un artista necesita alguna presión o algunas prohibiciones. Es como, por ejemplo, futbolista, ¿no? Que tiene que echar la pelota en, ¿cómo se llama? En portería, ¿verdad? Sí, mientras allá está portero es interesante, pero imagínate, se va el portero,
pues futbolista pierde interés meter el gol, ¿verdad? Sí, claro. Lo mismo pasó con arte y cultura, como nada lo prohíben, escriban lo que quieren, de repente parece que no hay talento, ¿no? Pues sí, o sea, Sí. finalmente el arte viene a ser, la mayoría del arte viene a ser como estas manifestaciones en contra Sí, o lo que ves a tu alrededor, es lo que te inspira. sobrepasar dificultades. Exacto. Sí. Pero a lo que voy es, o sea, estas obras que llegaron a ver la luz en esa época, ¿cómo lo lograron? Pues No sé. es uno de esos misterios sin resolver, ¿verdad? Porque precisamente personas más talentosas es la que sobresalían. Supongo que había también otras personas talentosas que no se dieron a conocer, ¿sí? Y había otras personas que no tenían talento, sino nada más seguían, ¿cómo se llama?, proclamando ideología oficial y tuvieron fama en ese tiempo, pero como que tiempo todo lo pone a su lugar, ¿verdad? Pasa el tiempo y yo creo que a sus, ¿cómo se llama?, nietos le da vergüenza que sus abuelos, por ejemplo, nada más eran vendidos del sistema, ¿no? Seguían al sistema, aunque pues es fácil ahorita criticar desde esas alturas, ¿verdad? Pero cuando vives en sistema pues tienes que decidir si vivir en constante antagonismo contra el sistema y son luchas sin sentido, Pues sí. o de alguna manera adaptarse, ¿no?, al sistema. Y ya para finalizar prácticamente, si tuvieran que calificar al socialismo, sé que es difícil, pero si tuvieran que calificarlo como bueno o como malo, y obviamente... Pues medios de comunicación, pues primero la televisión, ¿sí? Había programas que eran para todo el país, que es Unión Soviética, y había programas locales de cada república, y además había unos programas de cada ciudad grande, así como por ejemplo Puebla, estado de Puebla, entonces Puebla tiene su propio canal, igual allá. ¿Sí? Entonces, respecto a televisión, lo mismo en caso de periódicos, sí había periódicos de circulación nacional, a nivel de república y a nivel de la ciudad. Además había periódicos que decían que eran nocturnos, que llegaban en la noche, por eso allá los carteros a veces tenían que pasar 2 veces al día. Una vez en la mañana, porque los periódicos salían a la primera hora de la mañana, igual que aquí, ¿no? ¿Cómo aquí? Pero allá antes era muy barata la suscripción a los periódicos. Entonces casi todos, yo por lo menos no conozco ninguna persona que no estaba suscrita a algún periódico. Todos estaban suscritos al periódico. Sí, además de periódicos, pues había muchas revistas, por ejemplo, de literatura, científicas, para los niños. Todo esto se suscribía, entonces cada mañana pasaba cartero, dejaba periódicos y en la noche pasaba dejando revistas nocturnas. Y pues además el radio, ¿no? También allá es interesante porque antes, no recuerdo en qué año fue, que lo aceptaron una norma que en cada casa había un radio. Pero este radio estaba ya instalado desde construcción del departamento. O sea, tú llegabas y tú ya llegabas, por lo menos, estaba tu radio. tú tenías a fuerza, 3 cosas: calefacción centralizada, la estufa con su boiler de gas y radio, sí, con su instalado ya. Ya con el tiempo las personas pues ya empezaron a cambiar esos radios para más sofisticados, que tienen varios programas por lo menos, pero de hecho era por default un radio en cada casa. Entonces yo siento que era de una gran ayuda porque, por ejemplo, aquí en caso de un terremoto, ¿cómo nos enteramos? Cuando pasa unos minutos ya sale en la tele, pues ya nos avisaron que hace tantos minutos pasó, pero en el momento no sabes nada. Y allá constantemente había una comunicación con toda la población. Es como si fuera una campana en un pueblito, ¿sí? Exacto.
Sí. Hay, no sé, corrupción y todo eso. Pornografía. Es más, por decirte, yo no sabía en mis tiempos mozos que existían drogadictos, que existían personas, por ejemplo, pedófilas, homosexuales. Dicen que sí había, pero yo no